Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana en Parlamento Abierto hablaremos sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Cámara de Diputados y de la entrega de la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. También lo haremos sobre la tercera visita al recinto de San Lázaro de una persona hablando en lengua materna y de la primera transmisión por Facebook del programa Parlamento en Vivo. Bienvenidos a Parlamento Abierto. En sesión solemne del pasado jueves 7 se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que las distintas fracciones parlamentarias fijaron sus posicionamientos ante la actual situación de las mujeres en México. Escuchemos. El jueves 7 de marzo, en sesión solemne en la Cámara de Diputados y con motivo del Día Internacional de la Mujer, las diputadas de Morena, PAN, PRI, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Verde Ecologista de México y Sin Partido, fijaron posicionamientos ante el panorama actual para las mujeres en nuestro país. Fueron diversas las posturas expresadas en tribuna, pero las peticiones coincidieron en fortalecer y reivindicar sus derechos. El 8 de marzo nos recuerda que más allá de los privilegios que algunas tenemos, no podemos permitirnos bajar la guardia. No podemos dejar de salir a las calles a exigir igualdad y equidad de derechos, que no podemos dejar de pelear por lo que nos han intentado arrebatar. Hoy estamos en un momento histórico, decisivo para poder alcanzar un futuro mejor, uno que construyamos juntas, uno donde seamos nosotras las conductoras de nuestras propias decisiones, de nuestras vidas, un futuro feminista. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas reconoce y señala la peligrosidad para las niñas y las mujeres en este país. 9 mujeres al día son asesinadas en México. Tenemos también el flagelo de las resistencias en los partidos políticos y en los gobiernos. En ese sentido, para transformar el panorama de nosotras las mujeres, ya no basta solo con estar presentes en las esferas de poder, sino que debemos ejercerlo para construir alianzas y articular el trabajo, las voces y las ideas de la sociedad civil, así como de todos quienes llevan un camino recorrido en la defensa de nuestros derechos. El 8 de marzo es una declaración a la humanidad de que estamos aquí demandando a las mujeres igualdad. La lucha que las mujeres hemos dado a través de los años es una lucha de clase, anticolonial y en contra totalmente del capitalismo feroz. Nuestras ancestras defendieron lo que creyeron que era suyo. A muchas las silenciaron, discriminaron y a otras tantas, lamentablemente, las asesinaron. Dañar a una sola mujer significa lastimarnos a todas y dañar de muerte, literal, a esta sociedad. El dolor de una mujer y sus hijos refleja el malestar de una sociedad, pero ese clamor no se sana con discursos. La desgracia y la impotencia no se atienden con improvisaciones, no se atienden con ocurrencias, se atienden respetando la ley y haciéndola valer. Compañeros y compañeras legisladoras, después de escuchar la voz de las mujeres de nuestro país, debemos tener claro que como sociedad y como actores legislativos tenemos todavía una gran tarea pendiente para seguir construyendo un México más justo, un andamiaje jurídico que siente las bases de la igualdad sustantiva y garantice que nuestras niñas se conviertan en mujeres con un mejor futuro.
Sabemos que uno de los más altos valores del Poder Legislativo es la conformación de acuerdos, de escuchar a todas las voces, de ser un auténtico parlamento abierto. Seamos garantes de ello antes de tomar decisiones. Devolvamos a las mexicanas la oportunidad de creer que no tenemos un destino ominoso por ser mujeres y que la primera apuesta en ello emana de este Poder Legislativo. Que el orden social que busca sancionarnos por existir, que busca hacer punitivo lo que no le resulta convencional bajo la norma y la costumbre, sea alterado, recodificado, derrotado. Que la desigualdad por género quede en los anales de la historia para no ser repetida nunca más. Más allá del discurso y los eventos conmemorativos, tenemos que reconocer que hoy conmemoramos el esfuerzo de mujeres que entregaron un esfuerzo que costó vidas. Más allá de felicitaciones, lo que necesitamos es construcción conjunta para que nuestras garantías sean una realidad, que nuestros derechos humanos sean vigentes y actuales. Hoy la reivindicación de los derechos humanos pasa por exigirle al Estado, al Estado en todos sus niveles de gobierno, que nos brinden las certezas para vivir sin miedo de salir a la calle. En México, las mujeres hemos conseguido en los últimos años avances en participación política, escolaridad y trabajo fuera del hogar. También ha disminuido la fecundidad, hemos encontrado nuevas formas de organización familiar y cada vez hay un mayor reconocimiento de los estereotipos de género. Sin embargo, aún existen brechas de género. Por ejemplo, las mujeres que están en el mercado del trabajo y los sueldos que no son iguales a los de los hombres. Finalmente, se coincidió en el exhorto a seguir trabajando desde la Cámara para garantizar la seguridad, la salud y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en nuestro país, así como recortar la brecha en cuestiones laborales y salariales con los hombres. Igualmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se transmitió el primer capítulo del programa Parlamento en Vivo, que llevó por título Mujeres de Palabra, y que contó con la presencia de legisladoras de distintos grupos parlamentarios. Esta semana, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, se emitieron los 2 primeros capítulos del programa Parlamento en Vivo en la red social Facebook. Esta experiencia se dio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y llevó por nombre Mujeres de Palabra. Estas son algunas de las opiniones que se virtieron en él. Más allá de las decisiones que tengan que ver con políticas públicas que corresponden a otro gobierno, no al legislativo, sino al ejecutivo en sus distintos niveles, me parece que el escuchar las distintas voces, llámense organizaciones civiles, llámense los estados de la República, las personas afectadas, como lo decía también Anita, a ver, pues si hay algo mal hay que corregirlo, pero eso no significa que hay que erradicar todo. Entonces, en el entendido de que también se incluye a los hombres, no podemos trabajar separadamente. Somos 2 células importantes dentro de la sociedad que debemos de estar incluidos en todos los sectores. Vivimos en un país donde la mitad de la población somos mujeres. Entonces, la mitad de la población. Y es por eso la importancia y la necesidad de que también en donde se toman las decisiones para todo el país esté representada la voz de esas mujeres. El conversatorio se desarrolló en ejercicio de Parlamento abierto y fue el primero de su tipo que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. En él tomaron parte las diputadas Keila Abigail Q. Escalante, Beatriz Manrique Guevara, María Geraldine Ponce Méndez, Anita Sánchez Castro, Jimena Puente de la Mora, Adriana Dávila Fernández, María Teresa Marú Mejía, Olga Juliana Elizondo Guerra, Mónica Bautista Rodríguez e Irma Juan Carlos. Nosotros hemos visto las estadísticas, ahí están los datos históricos donde a la mujer indígena se le ha coartado su derecho a la participación política, se nos ha quitado el derecho a la educación, se nos ha quitado el derecho a la vivienda, a las tierras, hemos sido discriminadas. Tenemos que ir más allá y pensar cómo podemos inclusive entrenar a nuestras mujeres para que pueda defenderse ante un ataque. Para todas estas leyes es necesario
dedicar los recursos suficientes para que estos postulados, estos artículos y estos programas se lleven a cabo. Es decir, si no hay presupuestos específicos destinados a la promoción, protección, garantía de estos derechos de las mujeres, pues difícilmente se van a llevar como una realidad. Se van a llevar a cabo. Creo que es el momento de entender que necesitamos integrar a los varones en nuestra vida interna. Hubo un momento, debo decir, Silvia, en el que por supuesto que se necesitaba una cuota, pero este es justo el momento de entender que ya debemos pasar de la cuota de la par, ¿no?, al tema de la igualdad en la toma y el empoderamiento. Entonces hemos tenido que adaptarnos, adecuar situaciones ante las distintas circunstancias. Y esto es, de nuevo, insisto, invitarnos como mujeres a atrevernos, a hacerlo. Y no solo por intentar permanecer o pasar de momento, sino para que sea replicado entre las propias mujeres y hoy podamos ser escuchadas. Hemos aprendido también el arte del diálogo con nuestros compañeros de género opuesto para lograr lo que hemos querido. Entonces creo que con este fortalecimiento, con el conocimiento, por ejemplo, de quienes ya fueron alguna vez diputadas, de quienes ya son senadoras, podemos ir para ser muy asertivas y no perder el tiempo, ¿no? Bien. Gracias. Diputada. El jueves 7, en sesión solemne en la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, entregó la medalla de honor Sor Juana Inés de la Cruz a la senadora Ifigenia Martínez Hernández por sus contribuciones en la academia, la política, la diplomacia y la economía. Veamos este momento. Sor Juana fue una mujer que nació en la Nueva España en 1648 y murió en 1695. Fue hija de madre soltera. Desde muy pequeña tenía esta aspiración por el conocimiento, aspiración por estudiar, que creo que es de los aspectos más valiosos a recuperar en un ser humano cualquiera, pero en una mujer como Sor Juana, que tenía tan pocas posibilidades de satisfacerla. Esto es importante porque 8 años y ya era famosa como escritora, porque en su pueblo, San Miguel Nepantla, Estado de México, se le encargó que escribiera una loa para el Santísimo Sacramento. La escribió simple y sencillamente porque había de premio un libro. El virrey de Mancera cuenta que no podía creer que una chamaquita de 16 años y de origen tan humilde, sin haberse educado, gran cosa, supiera tantas cosas. Entonces, en ese momento tenía 2 opciones: casarse o meterse monja. ¿Por qué se metió de monja? Ella lo dice claritito en la respuesta de Sor Filotea. Vista la poca inclinación que yo tenía por el matrimonio, me metí de monja. Fue autodidacta completamente toda su vida. La verdadera pulsión vital de Sor Juana, sus pasiones, sus obsesiones, etcétera, pues están en su poesía. Ella no porque fuera monja sabía solo de Dios o de cosas teológicas. Sabía de todo. Sabía de esgrima, sabía de música, sabía de lógica, sabía de astronomía, sabía de todo y se encarga de lucirlo. Y su gran poema, El Primero Sueño, es la aspiración al conocimiento absoluto. Cuando amanece en el poema y dice al final que el mundo sale, el sol sale, restituye a las cosas sus colores, quedando el mundo iluminado a luz más cierta y yo despierta. No lo puedo conocer todo, pero amaneció, tengo otro día, el mundo está iluminado con luz más cierta y yo estoy despierta, lista para empezar una nueva batalla intelectual con el mundo. Yo creo que esto es la gran enseñanza de Sor Juana.
catedrática, economista, política y diplomática. Una de las mujeres más influyentes del país y de las mentes más notables de América Latina. Enérgica defensora de la universidad durante el movimiento estudiantil de 1968. De las primeras mujeres en ocupar cargos relevantes en la administración pública, abriendo así camino para el empoderamiento de la mujer. La primera mexicana en obtener el grado de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard. Una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática. La primera senadora de la República electa por el Distrito Federal representando a un partido de oposición. Ha sido 3 veces diputada federal. Se desempeñó como consejera de la Reforma Política del Distrito Federal, integrante del Consejo Consultivo de UNICEF, embajadora de México en la ONU y una firme defensora de los derechos humanos y la equidad de género, por la cual funda y preside la Asociación de Mujeres por la Soberanía Nacional y la Integración Latinoamericana, AC. La Cámara de Diputados premia hoy a la doctora Ifigenia Marta Martínez Hernández con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz por su extraordinaria aportación en la lucha social, cultural, política y económica a favor de los derechos y la igualdad de género. En la sesión ordinaria del martes 5 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que otorga la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a la maestra Ifigenia Martínez Hernández, misma que se otorgó en la sesión solemne del pasado jueves 7. La Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias destacó que la galardonada representa un ejemplo de lucha y superación, sobre todo para las mujeres que se desempeñan en el servicio público en México. Diputada Presidenta, se emitieron 347 votos en pro, 1 en contra y 11 abstenciones de 360 presentes. Aprobado en lo general y en lo particular por 347 votos, el proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión otorga la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, correspondiente al primer año de ejercicio, a la maestra Ifigenia Martínez Hernández. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. En la sesión solemne del jueves 7, las diputadas Beatriz Rojas Martínez y Dolores Padierna Luna indicaron que la medalla Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento a las mujeres mexicanas que han incidido y destacado en la lucha social, cultural y política, al tiempo de reconocer la trayectoria de la maestra Ifigenia Martínez Hernández. Es de reconocer que la doctora Ifigenia Martínez sea una de las mujeres que forma parte de la legislatura de la paridad de género, después de su lucha incansable por lograr ocupar cargos tan importantes en la política, desde los cuales continúa su lucha por la justicia y la igualdad. Sor Juana escribe sobre el indio que está harto de pagar los odiosos tributos que solo contribuían a su propia miseria. Entre versos se encuentra su propio anhelo de revertir la situación de la que el indio diga ya no más. Ya no más, dijo también un día la maestra Ifigenia Martínez, a quien hoy se entrega este reconocimiento como un acto de justicia histórica, como bien ha dicho el presidente de esta Cámara, Porfirio Muñoz Ledo. Por su parte, la maestra Ifigenia, al hacer uso de la palabra para agradecer tal distinción, indicó que evocar el nombre de Sor Juana es hablar de un espíritu universal, de una pluma elocuente y de la autenticidad de un pensamiento que hasta el día de hoy sigue permeando en la razón y el corazón de nuestra patria. Asimismo, indicó que no puede dejar de sumarse al reclamo de una sociedad que exige terminar con los feminicidios y que expresa situaciones de extrema violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Concluyo con un ejercicio de memoria. Volver a este histórico recinto, reencontrarme con solidarios y entrañables compañeros de lucha, otorga un enorme valor a este inmerecido reconocimiento.
un retorno a los largos e intensos años de luchas sociales que ahora podemos materializar en una realidad de libertad y mayor bienestar para todos los mexicanos. Ese es mi deseo. Muchísimas gracias. Como parte de la celebración de 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en la sesión del pasado martes 5, el poeta y comunicador Manuel Espinosa Zainos dirigió ante el Pleno un mensaje en lengua totonaca. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el pasado martes 5, ante el Pleno, subió a tribuna la tercera persona para hablar en lengua materna. En esta ocasión, tocó turno al poeta y comunicador Manuel Espinosa Zainos, que dirigió un mensaje en totonaco. Nisha tutunakun kimakal tawakaka. Katitlalan la tzoknankan chulan la kaltawakan kintachiwin kan akshnin tlangatashakonit. Akshnik stakol katsitlan pipak chalawan anta tzoknit antuanan chunita shtun kintachiwin kan ak televisión kashman ashmasi yakan ahin tiamalia. Prekashalit silan la ashmasi yakan. Nishtu shtoko wantin chiwin ang kong kintan chiwin kan nagpulakastan chuklitlakni. Shtay chana la tachiyo, kashman ang kinkama siya kanan chukingali chiwin kanan, akshni la yalamaknit, oso akshni kinkali akalkaman kanan. En su discurso, Manuel Espinosa Zainos señaló que los medios de comunicación se han encargado de retratar de una forma distorsionada a los indígenas de este país al punto de hacerlos sentir vergüenza de sí mismos. Por ello, recalcó la importancia de que haya medios de comunicación en donde se hablen las lenguas de los pueblos originarios, que estos sean operados por ellos mismos, que no basta con los medios que ya existen y que se requieren más. Nan kinkamatatiштиканан lakampi kinnalichwinanawan kilatamatkan chunkintelisninkan ikintachiwinkan. Después de la participación del poeta y productor totonaco, el presidente de la Cámara, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, señaló que sería importante editar los testimonios que se han expresado desde la tribuna. Creo que todos y todas hemos sido sacudidos o emocionados por este extraordinario texto. Hemos pensado aquí en la mesa que los textos que se han pronunciado aquí, hagamos una edición, no solamente una edición escrita, sino una edición oral, ya que son lenguas orales. Y en la crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla de educación, uno de los temas importantes de nuestra legislatura. Si desde los tiempos de don José Vasconcelos, en la época moderna de la Secretaría de Educación Pública, el lanzamiento que hizo de los grandes clásicos, libros que a un costo verdaderamente ínfimo, verdaderamente barato, pero a lo mejor muy costoso también para la época, costaban 50 centavos los clásicos de Dante Alighieri, de Platón. Las grandes obras que consideró José Vasconcelos eran esenciales, fundamentales para la buena formación del espíritu de la cultura mexicana. Al mismo tiempo, el propio Vasconcelos estimuló la creación de las grandes brigadas culturales, las que recorrieron el país llevando el alfabeto, el saber, y por cómo no hablar de la escuela rural mexicana. Incesantemente la educación en México ha evolucionado y ha crecido. Décadas atrás,
Bastaba cruzar la primaria, 6 años, 3 de secundaria y otros 3 en la Escuela Nacional de Maestros o en sus internados para adquirir la formación precisa a un profesor normalista, a un profesor de primaria, de educación básica. Luego, los ya realizados, los profesores podrían asumir, adquirir una plaza, buscar una inscripción en la Escuela Normal Superior. Allí, por el barrio de la Ribera de San Cosme, se localizaba esta institución que en 3 o 4 años otorgaba el rango ya de calidad de catedráticos, ya de profesores aptos para enseñar en secundarias, preparatorias y en ocasiones hasta en la propia universidad. Es decir, se estimulaba a los profesores para prepararse todavía mejor, para avanzar en su conocimiento y en el medio, el instrumento, la herramienta de transmitirlo. La ciencia de la educación, la técnica de la enseñanza, materias esenciales para que el educador se plante frente a un grupo y pueda transmitir, hacer asequible, accesible al grupo su saber. Luego, también en ese afán de preparación, los muchachos también podrían acceder a filosofía y letras. Ahí podrían en la Universidad Nacional Autónoma de México formarse en paidología, en psicología y en la carrera de letras, en las muchas variantes que tiene en filosofía y letras esa carrera. Y más tarde la evolución llevó a la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces ya la carrera de profesor adquirió el rango de licenciatura y también con otros requerimientos, con una preparación previa que exigía mucho más que en los albores que he descrito ya antes. Es decir, el educador, el formador, el profesor, el maestro, al que hace muchos años también se llamó apóstol del GIS, porque verdaderamente la carrera de educar era un apostolado, trabajaba intensamente. Hoy se sigue formando, hoy debe continuar en esa formación, debe continuar en ese saber para poder educar mucho mejor. Todo evoluciona. Nuestra educación no puede quedarse a la saga. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Recuerde, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional